No te preocupes. Bueno, Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Desde el equipo directivo del Conservatorio Superior de Música Manuel de Falla le damos la bienvenida. Nos encontramos reunidos en esta modalidad virtual para presentar el PIF, el proyecto integrador final de Belén Reggiani, un hermoso y interesantísimo trabajo que nos va a presentar. Así que ahora voy a proceder a darle la palabra a nuestro moderador, el coordinador de la carrera de Música Popular Argentina, el maestro Roberto Calvo. Bueno, bienvenidos y bienvenidas. Cada PIF que se lleva a cabo nos llena de orgullo. Estuvimos acompañando diferentes momentos del camino de Belén y la verdad que haya llegado a este punto nos pone muy contentos a todos los que fuimos parte de ese camino. Y más aún, viendo el proyecto que me parece hermoso, que bueno, obviamente va a quedar a consideración de los integrantes de la mesa. Ya que están, los presento. Ellos son los profesores Silvia Lanzón, Emil Sediment y el profesor Fabián Bertero. Así que bueno, bienvenidos y bienvenidas y vamos para adelante. sí. Bueno, Pero un minutito, Velar, que vamos a pedir, por favor, ya comenzaste. Le vamos a pedir a todos los participantes, excepto Belén, que apaguemos las cámaras y los micrófonos, así hay una mejor conectividad y se puede disfrutar bien y escuchar bien todo lo que Belén nos va a compartir. Así que bueno, gracias. Ahora sí, Belén. Bueno, ahora más que nada quería decir unas cositas de organización. Va a estar la pantalla principal, como dijimos, que va a ser la de la presentación. Voy a estar hablando yo desde la otra sesión y Julián Goldman me va a estar asistiendo con archivos de audio, así que cualquier cosa, nada, no sé si hace falta habilitarlo algo para habilitarlo de alguna manera o si ya está, pero más que nada eso. Y si estamos, arranco. Perfecto, Belén, cuando quieras puedes empezar con tu presentación. Bueno, este proyecto parte a partir de mi experiencia dando clase en espacios de orquestas escuela, en los cuales me encontré que más allá, a pesar de mi experiencia dando clases y de mi formación docente, que ya había arrancado en el conservatorio, me encontré que con que no había suficiente material para estos espacios y que los recursos pedagógicos y las metodologías utilizadas no abarcan en su totalidad la complejidad de la enseñanza en estos contextos. Silvia, ¿puede ser si te apagas la cámara? Perdón, porque te estoy viendo que te mueves. Muchas gracias. Bien. Entonces, el objetivo principal de este trabajo es brindar estrategias y herramientas pedagógico-musicales para docentes de violín en orquestas escuela. Bien. Uy, ahí está. En Argentina nos encontramos con algunos programas que son principales y que a partir de estos hay un montón de otros programas y de nuevos modelos de orquestas escuela, pero los principales los menciono acá. El origen de las orquestas escuela en Argentina es a partir de, en 1998 en Villa Lugano se crea la primera orquesta, la crea Claudio Spector, tomando los modelos de orquestas escuela de Venezuela. En el 2004 se crea el Programa Social de Orquestas Infantiles y Juveniles, que ahora pertenece al Ministerio de Educación. Y en el 2006 se crea el Programa Social Andrés Chazarreta de Orquestas Infantiles y Juveniles de Instrumentos Latinoamericanos, que pertenece al Ministerio de Cultura y es en el que yo estoy trabajando en la actualidad. Bien. Como características generales, las orquestas escuela son espacios donde se da la educación no formal, se dan clases a franjas etarias amplias de niños y adolescentes,
se desarrollan en barrios o para poblaciones con bajos recursos socioeconómicos. Se dan en estos contextos clase de instrumento, audio perceptiva y orquesta. Y se desarrolla un trabajo interdisciplinario, pedagógico, social y musical. Por eso no solo hay docentes de música, sino también hay trabajadores sociales, psicopedagogos, etc. Y la idea principal es brindar oportunidades, experiencias y aprendizajes a niñas y adolescentes a través de la música. Bien. Esta es una cita de Pesetti, que es un poco general de lo que es la educación, lo que es la idea de la educación romantizada, digamos, y lo que es dar clases realmente. En cualquier contexto, en este en particular, nos encontramos con muchísimas problemáticas que tenemos que tener en cuenta a la hora de pensar en planificar o dar una clase. Bueno, dentro de las orquestas escuelas nos encontramos muchas veces con problemáticas de todo tipo, entre ellas espacios no preparados para el desarrollo de una clase, sea por algo las chicas, falta de acustización, demasiado mobiliario, o yo he dado clases adentro de un gimnasio, por ejemplo, hay de todo, falta de instrumentos o instrumentos que no están en condiciones, reducción o modificación de los tiempos de una clase por imprevistos o interrupciones, más que las que en un contexto formal. Diferentes grupos etarios, hay chicos, en una misma clase puede haber chicos de 7, 8 años a 15, 14 perfectamente, y que inclusive entre ellos tienen vínculo familiar, muchas veces. Y después encontramos en este punto situaciones sociales y vinculares donde cambian las prioridades de la clase. Esto quiere decir que en primer lugar, que la música no va a tener siempre el mismo rol protagónico. Depende de la situación social y vincular en la que nos encontremos. En el primer caso, son aspectos socioeducativos. Los aspectos socioeducativos son una prioridad, los musicales secundarios. Esto es cuando hay problemas, hay chicos con problemas de maduración, con falta, o sea, pueden tener problemas de alimentación o cuestiones realmente mucho más primordiales para resolver. Entonces ahí es un tipo de trabajo y lo musical queda a un costado. El segundo caso es cuando el aprendizaje social se da a través de la música. Esto quiere decir que ya acá, en este caso, sí se puede trabajar desde la música, y todo lo que es el trabajo de orquesta para trabajar los elementos sociales enriquece el vínculo. Y el tercero, cuando la música ocupa un lugar central, que para esto tiene que haber todo un trabajo previo donde lo anterior esté más o menos resuelto. Bien. En este punto, pensarnos como docentes en estos contextos, yo quiero hablar un poco de las limitaciones de nuestra formación. Por un lado, como músicos dentro de los conservatorios, donde los recortes que se hacen de los contenidos que se nos enseñan tienen una perspectiva normalizadora, digamos, donde se crean criterios estéticos normativos, y eso va generando un criterio musical propio. Eso es en parte de estar dentro de un conservatorio, pero limita un poco ciertas perspectivas que podemos tener. Y por el otro lado, dentro de la formación docente también hay una limitación, porque me encuentro con que en la mayoría de los casos la formación docente apunta a espacios formales. Y si bien tenemos seminarios como el Seminario de la Enseñanza para la Diversidad, en un cuatrimestre no se llega a abarcar la complejidad de estos contextos. Por el otro lado, nos encontramos que en estos contextos no hay diseño curricular y los contenidos específicos son limitados
Esta falta de estructura no contiene docentes, pero da mayor libertad para la creación de materiales y contenidos. Bien. En esta parte voy a explicar un poco, qué tengo en cuenta a la hora de armar las actividades. Por empezar, son 5 puntos que voy a mencionar. El primero es lo lúdico y el hacer musical. La importancia de lo lúdico para la creación de saberes más complejos radica en que el juego es por sí mismo instructivo. Mediante la lúdica se combinan diferentes aspectos que organizan la enseñanza y que también son comunes a la práctica orquestal. Participación, colectividad, entretenimiento, creatividad, competencia, obtención de resultados en situaciones difíciles y concentración para realizar actividades de mayor dificultad presentadas como un desafío. Voy a tener en cuenta que se incorporen en el armado de actividades y contenidos recursos musicales variados y propios de más de un lenguaje musical, y que se incluya en el repertorio de las orquestas escuela y de la enseñanza de violín músicas argentinas y de la región. Para esto me quería detener un poco en por qué decidí darle importancia a estos aspectos dentro de mi proyecto. Considero que, volviendo a lo que hablaba de nuestra formación, es importante darle lugar a otras maneras de tocar, a otras maneras de entender la música, los lenguajes musicales y el aprendizaje y los recursos que podemos sacar desde un instrumento. Un poco ampliar un poco la mirada en este sentido. Por eso, ahora sí le voy a pedir a Juli que me dé una mano con los audios. Elegí 2 piezas que quiero reproducir, 2 fragmentos. El primero pertenece, a ver, ahí. Sí. El primero pertenece a, es un fragmento del toque de arco musical, que es un instrumento de la cultura mapuche, que no tiene relación con la llegada de los violines europeos. Es un instrumento de arco que es regional. Así que me parecía importante marcar que esto de la cultura mapuche. A ver, Juli, ¿podés reproducirlo, por favor? Bueno, gracias, Juli. Bueno, ahí pueden ver la imagen de 2 hombres tocando este instrumento que se apoyaba acá y se tocaba con un arquito chiquitito de hueso. Bien, el segundo ejemplo que queríamos traer es el del violín toba, porque es un violín que fue evolucionando con la influencia de lo europeo. Por eso podemos hablar de la transculturalidad, que es algo que quiero marcar, que va a aparecer como concepto, que lo voy a tomar para esta presentación, para la elaboración de las actividades. Entonces, este instrumento violín toba evolucionó ahí podemos ver las 2 versiones, donde tomaron el arco parecido al que trajeron los europeos, y en la actualidad se sigue construyendo y utilizando. Así que vamos a escuchar ese segundo audio. Juli, por favor. Ayun lagi speaking na eke, speaking ka paro.
Sigo. Con la cuarta cosa que voy a tener en cuenta a la hora de las actividades, que es que se comience a pensar y a trabajar desde una técnica del violín inicial más integral, que tenga el cuerpo como eje central. Esto lo voy a desarrollar en las actividades. Y por último, que las actividades y los contenidos sirvan para la creación de nuevos contenidos y puedan adaptarse a otros formatos y contextos educativos. Bien. Ahora voy a explicar la organización de las actividades. Voy a mostrar algunos ejemplos, los dos ejemplos musicales, las dos piezas sobre las que trabajé en las actividades. Y después voy a desarrollar los 4 ejes principales de mis actividades. Entonces, estos 4 ejes son el cuerpo, pizzicato, arco y mano izquierda, como conductores de lo que es el desarrollo técnico violinístico inicial. Y las actividades van a ser trabajadas a partir de Erke, que la vamos a escuchar ahora. Juli, por favor. Gracias. Bueno, como escuchábamos recién, esta pieza, para quien sabe de música y no sabe de... Bueno, voy a tratar de explicar para todo el mundo un poco. Rítmicamente es bastante sencilla, tenemos negras y corcheas. Y para el violín también es bastante sencillo. Más que sencillo, es simple. Vamos a usar solo 2 cuerdas al aire, que son la y mi. Al aire me refiero a que no tengo que pisar nada con esta mano izquierda para que suene, solamente tocando la cuerda, pellizcándola o pasando el arco ya va a sonar, ya puede sonar esta melodía. Entonces, nos sirve esta simplicidad para trabajar mucho contenido musical, desde algo muy inicial a algo un poco más elaborado, por eso la elegí. Además de que tiene un componente, el ERK es un instrumento con una tradición muy importante, una tradición ancestral muy importante, es un instrumento con mucho significado, que también tiene que ver con los conceptos que estamos trabajando en este PIF, que eso lo voy a tomar en las actividades también. Y por el otro lado, la otra pieza musical que tenemos es Dueño no tengo, que es un arreglo de una vidala, que es una recopilación de Leda Valladares. Juli, ¿la pones para reproducir? Es un MIDI, lo único que no suena muy MIDI. Gracias. Bueno, este arreglo está pensado para trabajar la primera línea melódica que aparece, que dice violín. Esta línea es bastante accesible, es una adaptación de la melodía original, simplificada para que sea más accesible en un momento inicial para tocar con mano izquierda. Y el resto de las voces son, excepto la anteúltima, que también es una voz de una dificultad que puede seguir como paso siguiente al aprendizaje de la primera, el resto son voces de relleno, sea por duplicación de la melodía original
o una tercera voz, que en general va a estar tocada, en un primer momento va a estar tocada por la docente o el docente. La idea de este arreglo es que si hay alguna falta alguna voz, el arreglo igual se entienda, que suene, entonces por eso hay tanta duplicación de las voces. Y esto más adelante, la idea es que sea algo flexible, donde puedan ir tocando los diferentes violines cuando se van aprendiendo, digamos. Bien. Bueno, estos son los 4 ejes principales del trabajo. Cuerpo, como dijimos, pizzicato, arco y mano izquierda. Esta flecha que estaba por abajo quiere decir que los contenidos van a ser transversales. Los contenidos que vamos a estar trabajando en cuerpo después se van a tomar para pizzicato, los de pizzicato y los de cuerpo para arco, y los de arco, pizzicato y cuerpo para mano izquierda. Siempre teniendo el componente lúdico, como dijimos, en la mayoría de las actividades, cuestiones técnicas, el hacer musical, lo grupal, ¿sí? Bueno. A ver. Ay. Bien. Bueno, estas son, no voy a detenerme mucho acá, solamente es un listado de todas las actividades para que se entienda un poco más. Hay actividades, hay juegos, las primeras 3 se va a trabajar sobre ERKE, y la última sobre Dueño no tengo. Las actividades, tomé las melodías, el material como eje para el desarrollo de las actividades, pero esto no es prioritario, porque la idea es armar una metodología de trabajo donde el material puede ser otro y se puede seguir desarrollando. Es más que nada enfoque en el tipo de metodología. Bien. Bueno, acá voy a empezar a mostrar algunas cosas. Me voy a parar, voy a agarrar el violín. El primer eje es, bueno, voy a desarrollar un poco cada eje, los 4 ejes. El primero es el cuerpo, donde nos vamos a centrar en 2 cuestiones principales. La primera es la percusión corporal y la segunda es la conciencia corporal. Entonces, para la percusión corporal, ¿por qué tomé la percusión corporal? Porque la percusión, junto con la voz, es el primer recurso que tenemos para hacer música. ¿Cómo podemos hacer música con el cuerpo? Y empezar a explorar qué podemos producir con el cuerpo. Por otro lado, vamos a estar conociendo un poco las capacidades y las dificultades de quienes vienen a aprender. Cuando hablamos de pulso, si hay un reconocimiento de esto, todo como bien elemental para entender, para ir conociendo también al grupo. Por el otro lado, vamos a empezar a trabajar la melodía ERKE desde el cuerpo. Entonces, para eso, yo armé, más bien le asigné a cada cuerda del violín, a las 4 cuerdas, les asigné una altura en el cuerpo. Entonces, sería mi, la, re y sol, la más grave, mi, la, re y sol en los muslos, dejando los pies libres para marcar el pulso. Entonces, si vamos a la melodía, ERKE, esto se puede trabajar de esta manera, con repetición, con actividades en eco, marcando el pulso, sobre base rítmica, etc. Sería la, mi, la, mi, la, etc. Yo voy a estar cantando la altura de las cuerdas y usando mucho el violín como recurso para mostrar estas cuestiones. La idea es que se vayan familiarizando con nombre de cuerdas, alturas y la sonoridad del violín. Bien.
Después de todo esto, vamos a estar trabajando en este eje, lo que es la lectoescritura un poco, pero siempre después de haber pasado por el aprendizaje desde el cuerpo y conocimiento de la melodía. Y por último, vamos a estar trabajando con la conciencia corporal desde el violín, el agarre del violín, cómo lo siento, cómo me acomodo con el instrumento, si necesito un apoyo, si no, si necesito soporte, una almohada, algo, o estoy cómoda o cómodo sin ningún apoyo extra. Bien. Ahora sí, vamos al segundo eje, que es el pizzicato. Los contenidos técnicos principales van a ser la producción del sonido a través del pizzicato. Por si alguien no lo conoce, es cuando tocamos las cuerdas de esta manera. Entonces, ya vamos a poder trabajar la melodía que ya estábamos trabajando antes, utilizando el pizzicato como para ya estar tocando con el violín. Bien. Entonces, los contenidos anteriores se van a seguir trabajando, sobre todo, por ejemplo, si algún chico estuvo sin venir o empieza en la mitad del recorrido del aprendizaje, se puede sumar con percusión corporal. Si faltan instrumentos, esto también se puede trabajar, se puede usar como recurso, y se sigue trabajando sobre el pulso y sobre la altura y nombre de cuerpo. Además, vamos a estar haciendo actividades donde vamos a trabajar matices desde el pizzicato. Diferentes tipos de pizzicato, más piano, más fuerte, más pellizcado, más blando, ¿sí? Esto sobre la melodía Erke. Y también hay una actividad de composición para que prueben estos diferentes toques de manera grupal. Y por último, como a modo de cierre de esta parte, hay otro momento donde se trabaja el tema de la conciencia corporal, registro corporal, y nos organiza para lo que sigue, que es el arco. ¿Sí? Para el arco hay elementos técnicos donde vamos a tener que sí o sí detenernos, que es, por empezar, el agarre del arco, pero la propuesta es bastante sencilla, y la idea es que inclusive con una lapicera o si no hay arco, y esto se puede practicar en casa, se puede agarrar el arco. Entonces son 3 pasos que están escritos en el PIF. Uno es agarrar el arco como cualquier cosa, segundo poner el pulgar, y el tercero rotar la mano. Esto después lo trabajo sobre una melodía complementaria. Les enseño que trabajo en eco, donde yo toco la melodía y ellos me responden en eco. Y ellos me responden, y yo toco de nuevo, y ellos me vuelven a responder. Entonces, estoy usando, para que sea cómodo y accesible, un fragmento del arco muy chiquitito, que es lo primero que vamos a tocar, a trabajar para que suene el violín con el arco. Después vamos a ir trabajando más cantidad del arco. ¿Qué pasa cuando uso toda la mitad, o la otra mitad, o todo el arco? Entonces, esto después lo voy a trabajar sobre Erke, pero además de pensar la distribución de esta manera, la distribución del arco nos va a servir para pensar los matices, para trabajar matices, piano, acorde, y cómo lo podemos trabajar en esta melodía. Y por último, en conexión con los conceptos que hablábamos antes, de diferentes maneras de tocar, buscar maneras que salgan de lo normativo, armar actividad de exploración tímbrica y de sonoridades que pueden aparecer en el violín. Por ejemplo, armónicos, ruidos, ¿sí? Diferentes lugares donde podamos tocar, y
y cómo podemos hacer una versión de Erke de esta manera, ¿sí? Que tiene que ver con la sonoridad del instrumento por el que llevan el nombre Erke. Bien, vamos al último módulo, que es mano izquierda. Como contenido técnico principal tenemos la posición de la mano izquierda en el violín, la posición de los dedos, y como contenidos técnicos musicales tenemos la afinación y el trabajo de escucha atenta. Entonces, las primeras actividades, lo que planteo es actividades para irnos escuchando de manera grupal. El primer intervalo que vamos a trabajar va a ser con el primer dedo, es esa segunda entre la cuerda al aire y la nota pisada. ¿Sí? Entonces eso lo vamos a ir trabajando para coordinar, porque acá tenemos muchas cosas que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué pasa con el sonido cuando toco con la mano izquierda? ¿Qué pasa con mi afinación? ¿Qué es la afinación? ¿Cómo toca mi compañero? ¿Qué pasa en un ensamble? Todo esto lo vamos a estar trabajando. Entonces, para eso, armé dos ejemplos que son los finales de esta parte, y ya con eso vamos cerrando. En el primer frame, esta es una actividad que está basada en Dueño no tengo. Es un fragmento de las primeras notas, de los primeros 5 compases. La melodía de arriba es la melodía original. El violín alumne menor dificultad solo va a tocar cuerdas al aire y sonidos muy largos. O sea que puede ser alguien que todavía no está trabajando mano izquierda, pero está trabajando el arco. Y el violín de alumno de mayor dificultad tiene este trabajo de escuchar y trabajar la mecánica de la mano izquierda con el primer dedo. Por eso aparece re al aire y mi primer dedo, la otra nota que aparece. El violín docente va a estar completando con las notas que faltan para que se arme la armonía en forma de coral. Está este trabajo, donde se puede escuchar la melodía original, si se quiere tocar arriba también, pero es para trabajar la sonoridad y la afinación sobre la armonía, ¿no? Dueño no tengo. Bien. Esto se puede hacer para cada fragmento, para trabajar cada intervalo, buscando cómo completar y armar los acordes. Por último, el último ejemplo es también cómo puedo trabajar la melodía original de Dueño no lo tengo para trabajar sobre este primer intervalo, pero el aspecto rítmico. Entonces, en el primer caso tenemos la melodía original con el ritmo original. Esto está más abajo que la anterior, perdón, porque está escrito una octava abajo, pero es la misma melodía. Entonces, la melodía esta original tiene este primer intervalo re, mi, y después aparece un segundo intervalo fa, de mi a fa. Eso lo vamos a sacar para aprender, para trabajar este primer intervalo, y lo que vamos a hacer en la variación 1 va a ser simplificar también la parte rítmica. En la melodía original teníamos negra con punto corchea negra, además de las 3 negras que aparecen en el tercer compás. Entonces lo que hacemos primero para trabajar la interválica y asentar por lo menos la parte de las negras y del pulso es hacer todo en negras. Y en la variación 2 vamos a trabajar esta rítmica negra con punto corchea negra. Todo va a ser unificar toda esta rítmica con el mismo intervalo. Y la variación 3 va a ser trabajar ya la rítmica que aparece en la melodía original. Esto se puede hacer con otros intervalos, con otros fragmentos y trabajando diferentes rítmicas. Bueno, con esto terminamos lo que son las actividades y voy al cierre. Bueno, en este proyecto
Se brindan herramientas para docentes de violín de orquestas de escuela, así como también para docentes de violín, que enseñan en otros espacios y contextos para docentes de otras especialidades dentro de la orquesta escuela y para todos los docentes que se quieran involucrar en estas temáticas, profundizar el conocimiento de las problemáticas específicas o adquirir algunos de los recursos que aquí se desarrollan para sus propias prácticas. Hay 3 ejes centrales que logran abarcarse en la propuesta educativa de este proyecto. El primero es pensar la educación de una manera no binaria, que incluya la diversidad tanto social como cultural dentro de la enseñanza, entendiéndose este cambio de paradigma como una superación de valores y estereotipos musicales que son marcas más de prejuicios que de una valoración abierta, investigativa e inclusiva de la música. Por otro, la importancia de la flexibilidad y la adaptabilidad, sabiendo que no siempre las situaciones educativas son las ideales, por lo que las actividades deben incluir la mayor cantidad de contingencias posibles. Por último, el desarrollo de una metodología de la enseñanza del violín popular que no se centre en los recursos de manera aislada, sino que trabaje los contenidos específicos de la técnica del violín inicial dentro de un contexto musical, que considere al sujeto de manera integral y que permita dinámicas grupales e individuales que impulsen el hacer orquestal. Potencialmente considero que este proyecto puede llegar a ser tenido en cuenta para el desarrollo de lineamientos y contenidos específicos dentro de un diseño curricular, ya sea dentro de la educación formal como no formal. Y muchas gracias. Oh. Bravo, Belén. Bien, pero Felicitaciones. Gracias. Ya estamos, casi que estamos. Sí. Muy bien. bueno, ahora nos vamos al aula, o mejor dicho, la mesa examinadora. No, espera un poquito, Roberto, que primero vamos a hacer un intercambio con Belén. La mesa examinadora, en esta instancia, podemos empezar, si querés, con Fabián, que es el especialista, nuestro violinista, profe de violín, con alguna pregunta, algún intercambio de lo que planteó recién Belén. ¿Sí? ¿Te parece, Fabián? Hacerle alguna consulta, alguna pregunta. Sí, mirá, el proyecto en realidad está bastante claro desde la lectura. Bueno, yo ya dije en mi opinión escrita lo que pensaba sobre él. Me parece un buen proyecto. Por ahí la única duda que me queda es esto que presentás acá, Belén, como trabajo de iniciación. ¿En cuánto tiempo más o menos lo desarrollarías? ¿Cómo sería el pase después a otra fase de mayor enriquecimiento, de mayor estudio técnico? Porque el violín es un instrumento complicado. ¿Cómo sigue después esto? ¿Cómo lo pensarías instrumental? Claro, es que justamente al ser para estos contextos, pensar en tiempos de la manera en la que uno está acostumbrado dando una clase es muy difícil, porque justamente el grupo, lo que está trabajando a la par que todo de los contenidos musicales es el armado grupal, es cuestiones que están contempladas acá, pero que un poco exceden lo que uno quisiera que sea una clase de corrido, porque no te va a pasar casi nunca. Entonces, eso en el micro, que es la clase, al macro, que es planificar terminar de desarrollar ciertos contenidos con un plazo, la verdad que varía mucho según el contexto. Emilce, ¿querés preguntar vos? O si no, como quieras. No, yo agradezco a Belén por todo lo que fue explicando para los que no sabemos de música, que fue muy, muy claro. Me terminó de cerrar mucho, me quedé pensando en esto que planteabas al principio de lo social y lo musical, cómo se va, cómo lo vas teniendo en cuenta. Me quedaba con ganas de saber por ahí si en tu experiencia vos si seguís con estos grupos y vas viendo algún cambio, como que vas a hacer lo musical como lo central, y después nada, yo te escribí algunas cosas, que tenés ganas de retomar algunas de esas, de lo que te escribí y compartir, pero bueno, súper claro, muy interesante, sí.
Gracias. En este momento, la orquesta en la que estoy trabajando, por la cual más que nada armé el proyecto con este enfoque, no estamos trabajando, así que realmente no sé qué puede pasar. Obviamente hay un componente acá de que es qué pasa cuando uno lo pone en la práctica, que yo considero lo más que puedo la experiencia, lo que es la realidad de lo que es dar clase, pero esto se puede desarrollar, hay que ver qué pasa con muchas de las cosas que planteo, porque el papel es una cosa y otra cosa es llevarlo a la práctica siempre. Y bueno, nada, yo traté de explicar casi todo lo que me estuvieron marcando las correcciones, así que si les parece bien. Bueno, Belén, mira, primero felicitarte, sobre todo por instalar este tema y ponernos a pensar en este tema de la educación formal, no informal, qué pasa con las orquestas infantiles y juveniles. Creo que es muy importante que nos pongamos en agenda los docentes este tema, sobre todo los que estamos en instituciones como el Conservatorio Manuel de Falla, los que emitimos títulos docentes. Me parece que ya instalar solamente el tema es súper enriquecedor para toda la comunidad educativa. Así que por ese lado, súper te felicito, tomo tu idea, me encantó. Cuando Roberto me acercó la posibilidad de formar parte de la mesa de examen, dije, ay, sí, porque me gusta muchísimo el trabajo de las orquestas infantiles y juveniles. Yo he trabajado mucho en Lugano, estuve muchos años. Y bueno, sí. Y bueno, un poco complementando lo que decía recién Fabián, lo que yo también te hice como devolución en la devolución escrita, es que a mí me hubiera gustado también ver un poco más de perspectiva en cuanto al orden de dificultad en los tiempos, porque lo que vos estás planteando para el violín es como muy básico. Son cuerdas al aire, son los inicios, y por ese lado eso me parece muy interesante, y también creo que sería muy bueno para plantearlo. A ver, cuando vos decís, no hay diseño curricular y los contenidos específicos son limitados. Yo en eso disiento un poco en que sea tan necesario, y en esto que voy a decir voy a patear un tablero, diciéndolo desde el conservatorio, pero digamos, ¿cómo trabajamos los docentes siguiendo un diseño curricular, un programa de estudios muy estricto y con muchas pautas, y cómo trabajamos cuando no existe esto, cuando existe la libertad total, cuando los contenidos los elegimos los docentes y vamos experimentando un poco sobre cada grupo, que como vos bien decís, cada barrio, cada lugar, cada alumne tiene una condición diferente. Eso me parece muy enriquecedor, sumamente. La libertad me parece absolutamente enriquecedora. Tiene otros riesgos, y a veces es que, bueno, puede tender a que no pase nada también. Puede tender a la gran riqueza o puede no pasar nada si no se trabaja con mucha seriedad y con mucho compromiso. O sea que en ese sentido, por eso yo decía, cuando vos planteas las partituras, las primeras que planteas, que son prácticamente cuerdas al aire, me parece súper interesante que vos lo enmarcás en todo lo que tiene que ver con los antecedentes del violín en nuestros instrumentos autóctonos, podría llamarlo, si sería correcto, de cuerda frotada. Lo que yo también hacía como referencia en mi devolución escrita es tal vez podernos ampliar mucho más todavía la cabeza de más de lo binario en música. Porque si hay algo que me parece a mí que es mucho más que tango, que folclore, que los instrumentos autóctonos, hay muchísimo más de vertientes, incluso que los alumnos traen y escuchan en los diversos lugares donde damos clase. Entonces, a mí me parecía que en ese sentido todavía esto es una puerta, una apertura hacia un mundo enorme que se puede abrir cuando uno toma la música que los alumnos escuchan sin ningún prejuicio. ¿Se entiende lo que digo? Escuchan cumbia, escuchan rap, escuchan folclore, escuchan tango, escuchan rock and roll, escuchan todo. Y eso me parece muy valioso. Por eso yo cuando te hacía la devolución pensaba en ir más allá todavía de lo binario. Y bueno, eso era por un lado, y por otro lado pensar en una perspectiva de cómo esto sigue, porque como un principio está muy bien como material,
pero creo que tendríamos que ir intentando generar un corpus, digamos, un método, si querés, pero no me gusta esa palabra, para no centrarnos y quedarnos otra vez, volver a la cabeza de diseño curricular y de contenidos específicos solamente, como, con más partituras, con más propuestas, como para seguir adelante y para aportar. Creo que si entre todos y todas nos pusiéramos un poco a recopilar, tal vez, claro, no fue el objetivo de este proyecto, pero creo que como puntapié inicial es excelente, abre un montón de puertas, como te digo, y esto te lo digo como para vos, eventualmente de hacer como un segundo tomo, una segunda, digamos así, una continuidad el día de mañana en tu trayectoria docente, que hoy nada más ni nada menos que estás en el súper importante momento de tu finalización en este proyecto integrador final, que es el cierre de tu carrera profesional como docente. Así que bueno, eso, como herramientas me parecieron excelentes, como herramientas básicas. Me encantaría que hubiera un tomo 2, un tomo 3, por decirle de alguna manera, a pesar de que creo en la libertad de los contenidos y me parece sumamente enriquecedor, y ese creo que es tema para otra investigación y por ahí para otro trabajo de investigación, el tema que deberíamos plantearnos las instituciones formadoras de docentes, ¿no? Un poco qué pasa cuando salimos de nuestro diseño y pasamos a programas que son básicamente de socioeducativa, donde lo importante es la inclusión social, y que la música es simplemente un vehículo, la música, toda. Entonces, eso a mí me parece súper enriquecedor y por eso valoro muchísimo esta propuesta tuya de meterte con un tema que es realmente tan vasto, tan interesante y que, bueno, nada, en la Argentina ha abierto todo un tema. En los años de trayectoria que tengo la suerte, el privilegio, el orgullo de tener a mi lado en la Sinfónica Nacional alumnos que salían de Lugano, que empezaron a formarse en Lugano. Y entonces creo que ese es el mayor de los logros. No porque entren a la Sinfónica Nacional, porque ese no es el destino deseado más importante, o pudieran entrar a Filiberto, sino porque se consolidaron como músicos y músicas. Y me parece que eso es uno de los logros más increíbles y más importantes que han tenido los programas de orquestas infantiles y juveniles. Así que bueno, nada, agradecerte muchísimo, muchísimo, felicitarte. Me gustó mucho tu propuesta, insisto, creo que da para mucho más. Y bueno, y ahora sí, agradecer muchísimo a los tutores. Habíamos dicho que no pudo estar hoy Pablo Osnares, fue compañero mío en la orquesta juvenil allá hace como 35 años. Pablo no podía estar hoy, está Daniel. Daniel, ¿cómo estás? Si querés también tener alguna palabra, vos fuiste tutor, ¿cómo lo ves? Sí, bueno, buenas tardes a todos, a todas. En principio fue como suele suceder con los PIF, empieza el arranque, empezar a seleccionar, empezar a indagar, bueno, junto con Pablo, y de pronto cuando el trabajo empezó a desarrollarse, yo le agradezco a Belén de la misma manera como vos le agradeces, el haberme abierto también, en mi caso particular, un mundo. Porque yo lo veo muy desde afuera, y el hecho de ver todas las problemáticas, porque más allá de la escritura del proyecto, con Belén, bueno, hemos tenido muchas charlas. O sea, hay mucho detalle por fuera en torno al trabajo que a mí me llevó a entender cuál era la prioridad o qué era lo que Belén tenía en la cabeza y cuál era. Una cuestión que yo diría prácticamente ética, ¿no? Se eligió este tema, se eligieron estos instrumentos, se eligió este marco teórico, porque había una cuestión ética y política muy fuerte, y que cuando charlaba con Belén entendía que, bueno, que era un proyecto potente, que era un proyecto muy interesante. Así que de mi lugar también le agradezco a Belén el haberme permitido acceder a esas inquietudes y a ese panorama, que entiendo también, como vos decís, Silvia, que bueno, son como primeros pasos formales de investigación y que abren un montón de otras alternativas que van a seguir enriqueciendo e incluso pueden ser alternativas que sean las alternativas al trabajo de Belén. No necesariamente todos tienen que salir desde la postura de Belén, pero lo que sí es necesario que haya
ensayos, que haya perspectivas, que haya investigaciones y que exista la posibilidad, bueno, que cuando supongo que por el tema pandémico todo ha sido mucho más difícil, pero cuando venga la posibilidad de Belén de seguir este camino y de seguir investigando, indagando dentro del in situ, como se dice, seguramente todo se va a ir enriqueciendo e incluso, Belén, vos podés ir sobre tus propios pasos y hacer una autocrítica y recuperar material y ver qué cosas sirven mejor que otras en determinados contextos o determinados momentos. Y algo que sí, que me parece muy coherente en la postura de Belén, es que ella siempre concibió su proyecto como un proyecto abierto, no solo para las lecturas de los a las demás, sino también para ella misma, la posibilidad de que el mismo proyecto pueda ser remodelado, reacondicionado, resignificado, según la experiencia. Obviamente la experiencia va a ser fundamental para ir dando cuenta de estas ideas, ¿no? Y de estas reflexiones. Y otra cosa que también me gustó mucho del trabajo de Belén, y que tiene que ver con esto que ella apunta mucho sobre la diversidad, es el tema de ver el violín como un instrumento diverso, no como un instrumento único, sino como un instrumento de múltiples posibilidades. Así que eso también es algo que he valorado mucho de la propuesta de Belén. Gracias, Daniel. Gracias por todo, a vos. Me ayudaste un montón y te quiero agradecer particularmente a vos y a Pablo. Me ayudaron mucho al enfoque que quería darle al trabajo. Lo fuimos armando entre los tres y realmente fueron 2 tutores maravillosos, así que estoy infinitamente agradecida por el trabajo que hicieron conmigo. Así que bueno, eso. Gracias. No se escucha, Silvia. Estás muteada, Silvia. Ahí está. Bueno, si les parece, vamos a pasar a la instancia de evaluación, para lo cual voy a detener la grabación, ¿sí? La mesa examinadora nos vamos a trasladar a la sala de profesores y volvemos en unos minutitos con la ruedita rodando, no sé. Ahí está. Ya está grabando. Bueno, buenas tardes todos, todas. Volvimos del link de la sala de profesores. Fabián, sos el presidente de nuestra mesa. ¿Querés darle vos la nota? Fue tu alumna también en violín. Bueno, sí. Obviamente es un aprobado y la nota que decidimos ponerte de común acuerdo entre los 3 es un 9. Bueno, muchas gracias. Felicitaciones, Belén. Aplausos. Bueno, esto lejos de ser el final, es el comienzo. ¿Sí? A partir de ahora, sos vos, como dicen los pibes. Y vas a ver que te va a ir fenómeno. Te deseamos lo mejor. Sí. Un orgullo haber trabajado con vos, Belén. Muchas gracias, Roberto. Gracias, Fabián. Gracias, Silvia, Daniela, Lince. Muchas gracias por todo. Felicitaciones. Otra Bueno. más. Sí, Belén, felicitada, muy conmovedor, gracias por la temática, por el planteo. Esperamos seguirte viendo, no te desconectes del conservatorio, sos graduada, súper importante que sigas cerca. Y bueno, como dijo Roberto, esto es el puntapié inicial, acá empieza todo. Felicitaciones. Bueno, y muchísimas gracias a todas y a todos por acompañarnos en esta presentación pública del proyecto integrador final de Belén. No sé si alguno de los tutores o alguien más quiere agregar algo. Si quieren abrir los micrófonos y gritar y aplaudir, también podemos. No, por mi parte, solamente felicitaciones y muchas felicidades, Belén. Gracias. Bueno. ¡Bravo! Saludos Y también mi agradecimiento a la mesa, a Emilce, a Silvia, a Fabián, porque bueno, han sido parte también del acompañamiento en el tramo final de Belén. Bueno, les pido si todos podemos abrir las cámaras y nos sacamos una foto, así, del Zoom, del Meet. Si es con foto, pongo más luz. Pone un poquito más de luz. Así nos queda, igualmente esto se está grabando, así que va a quedar todo. ¿Sí? Bueno. No tengo cámara, bueno, los que puedan. Listo, ahí va, Whisky. Whisky.
Bueno, Muy bien. muchas gracias. Felicidades Buenas a todos. tardes. Felicitaciones Adiós. a todos y a todas. Nos Adiós. vemos. Hasta luego. Hasta luego. Felicitaciones, Belén. Besotes. Felicidades. Sí.